todas nosotras tenemos sueños. Desde las más jovencitas hasta las más adultas, Dios nos sigue dando sueños. Y preocúpate cuando ya no los tengas. Nunca es demasiado tarde para alcanzar un sueño. Pero aquí la pregunta es que tú sepas tener el discernimiento. Ese sueño, eso que yo quiero lograr, esa meta que me he propuesto, viene de Dios, viene del mundo, viene de la influencia de mis amigos, viene para que yo pueda competir. ¿Con qué propósito es el que tú tienes esa meta? ¿Cómo sabían ustedes que las encuestas dicen que quien lee horóscopos, el 80% son las mujeres? ¿Qué nos da a entender esto? Que las mujeres están más preocupadas por el futuro. Cuando supe que venía para acá, para Pinotepa, me llamó la atención el nombre de la ciudad, Pinotepa. ¿Qué significa? Y investigué, ustedes, en una página oficial, ¿verdad? Y Pinotepa tiene de dos vocablos, Pinoli y Tepe. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pinoli, casa desmoronada. Y el otro Tepe es cerro. Entonces, cuando lo juntamos, significa hacia el cerro desmoronado. El estrés hoy en día es una de las enfermedades que está atacando el organismo, ¿verdad? De una manera sorprendente. ¿Por qué? Porque vivimos más aprisa, nos preocupamos más, tenemos mucha tecnología que nos ayuda, sin embargo, gozamos de menos tiempo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que regresar a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y el niño de 3 años no tiene necesidad. Tú le preguntas, ¿qué quieres pedirle a Dios? Y el niño solamente sonríe. ¿Y sabe por qué? Porque tiene a su padre y a su madre que velan por sus necesidades. Déjame decirte que tú tienes también a tu Padre Celestial, que tiene cuidado de ti y que conoce todas tus necesidades. Pero nosotros hemos sido llamadas como mujeres a edificar. La filosofía de allá afuera nos enseña que las reglas están para romperse. A tus niños desde la primaria y la secundaria les están enseñando casi eso ahora. Y déjame decirte, hermanos, que las leyes son para darnos protección, son para darnos seguridad. Y Dios le dice al pueblo, ¿verdad? Si ustedes me aman, si ustedes andan por mis caminos y guardan mis mandamientos y decretos, yo voy a multiplicar su vida. Deuteronomio 30, verso 16, los que traemos Biblia, podemos buscarla. Deuteronomio, ya lo tenemos, quiero que lea conmigo, por favor. La palabra de Dios dice así: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Léanlo conmigo, por favor. Que ames en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. ¿Para qué, hermanas? Para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Cuántas de ustedes queremos que Dios nos bendiga? Amén. Queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio, que Dios bendiga a nuestros hijos. Los que son jóvenes, que son jovencitas, quieren que Dios les bendiga en todas las cosas. Y dice Dios, yo quiero bendecirte, pero aún quiero multiplicarte. Aún quiero multiplicarte. Lo único que yo te pido es que tú me ames, que tú andes en el camino que te voy a mostrar, porque este es el camino en donde hay bendición y hay vida en abundancia. ¿Y qué pasó, hermanos? El pueblo de Dios se empezó a olvidar. Dios les dijo, ¿verdad?, que lo pusieran en las paredes de su casa, que amarraran la palabra de Dios en sus manos. Pero conforme fueron pasando las generaciones, se fueron olvidando de lo que el Padre Celestial les había dicho. La gente se enseña a ser esclava. Hoy en día, hermanos,
¿verdad? Dios nos ha dado una familia. A lo mejor tú como jovencita, ¿verdad? Pero vives en una familia. Las que ya tenemos un hogar, ¿verdad? Dios nos ha dado ese hogar. Y poco a poco nos vamos acostumbrando a la esclavitud, ¿verdad? Los que huyeron fueron llevados cautivos. Pero ¿qué pasó ahí? Se empezaron a acostumbrar a la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando se les permitió regresar, solamente unos cuantos regresaron. Entonces, hermanas, tenemos que edificar nuestros hogares, ¿verdad? Y estar alertas. ¿Por qué? Porque poco a poco tú empiezas por poquito a abrirle la puerta al enemigo. Y el enemigo entra sutilmente. Y si tú no te das cuenta, ¿verdad? El pecado, ¿qué es lo que hace? Esclaviza. Vamos a estar esclavizados. Nehemías capítulo 1 del verso 1 al 3. El tema de este momento se llama espada y cuchara. Y ahorita vamos a ir viendo por qué ese nombre, espada y cuchara. Nehemías, antes de que leamos, para que usted podamos meternos en este contexto, Nehemías era un hombre joven que ya había nacido en el imperio medo-persa. Él no conocía a Jerusalén. Él no conoció los tiempos de gloria que tuvo el reino con David y con Salomón. Él no lo conocía. Él no lo conocía visualmente, pero él conocía toda esa grandeza del Dios poderoso. Amén. Nehemías había sido un joven instruido, era un hombre muy preparado porque era el copero del rey. Y no cualquier rey, en ese entonces, ¿verdad? El imperio medo-persa, fíjese, imperio, ¿verdad? Los chicos de secundaria, de prepa lo van a ver en literatura, ¿verdad? Cómo este imperio medo-persa dominó al mundo conocido. Era el rey, háganme cuenta que era el secretario de gobierno hoy en día del presidente de Estados Unidos, de la nación más poderosa. Nehemías tenía un buen puesto, eso significaba que tenía muy buenas relaciones y tenía muy buen recurso. Ganaba bien Nehemías. Vamos a leer Nehemías capítulo 1, del 1 al 3. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Él estaba en la capital, se da cuenta, en el lugar más importante. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están, ¿cómo estaban? En gran mal y afrenta, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribaron, y sus puertas quemadas a fuego. Él pudo haber dicho: ay, pues mira, voy a hablar con el rey, voy a pedir apoyos, voy a gestionar, te prometo esto, te prometo aquello. Así son nuestros políticos hoy en día, ¿verdad? Nos dan largas y nos dan promesas. Pero esto no fue el sentir de Nehemías. Esto no fue lo que sintió Nehemías. Lea conmigo ahora el verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Dice que Nehemías sintió, hermanos, tristeza, sintió dolor por cómo estaba su pueblo. Él ya había nacido en otra nación, pero él decía: yo, mis orígenes, a diferencia, ¿verdad?, de Ruth cambió su identidad para volverse judía, para ser injertada al pueblo de Dios. Nehemías reconocía que él era un judío y él no conocía a Jerusalén, pero en aquel tiempo, hermanos, el que una ciudad si estaba amurallada significa
significa la fortaleza que tenía. Recuerden cuando iban a conquistar a Jericó, terribles murallas impenetrables. Las murallas de una ciudad representaban la seguridad de una nación. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu relación con tu esposo? Hijas, ¿cómo está su relación con sus padres? ¿Cómo está? ¿Verdad? Cuando son niños, todas las respuestas le encuentran en nosotros, nuestros hijos. Pero llega la adolescencia, ¿verdad? Y muchas veces los hijos se alejan y empiezan a derribarse las murallas. Y poco a poco las puertas empiezan a ser quemadas, empiezan a ser destruidas. Primero tienes que conocer las necesidades de tu hogar. ¿Verdad? Viene y les pregunta, ¿cómo están allá en Jerusalén? ¿Cómo están? ¿Cómo está tu relación con tu esposo? Tienes que preguntarte. Y no te engañes, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Las hijas, ¿cómo está mi relación con mis padres? ¿Verdad? Hoy en día a los jóvenes, a los padres, vamos a conferencias de las escuelas y ¿qué nos dicen? Es que el momento de padres es cuando tu hijo nace hasta los 9 años. Después de esa edad tú tienes que ser amigo de tus hijos. Y se oye muy bonito. Mentira, hermanos. Mentira. Siempre vas a ser el padre o la madre. Siempre. Pero desarrollas una buena relación de amistad con nuestros hijos. ¿Verdad? Siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos manda que hay principios de autoridad. Y si yo me convierto solo en la amiga de mis hijos, yo estoy diciéndole al enemigo, le estoy permitiendo que venga y tome esa autoridad entonces. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Satanás siempre nos va a dar argumentos con mucha lógica, bonitos. Hasta los 10 eres amigo, eres padre de tus hijos. Después tienes que ser su amigo. Después de la juventud, su consejero. Y dices, ay, sí es cierto. Oye, sí. No. A lo mejor tú vas a descubrir que tu niñita, tu nena, ya tiene una vida sexual activa. Y te va a doler. Que tu hijo está en drogas. Y te va a doler. Pero es mejor que lo sepas para que empieces a hacer algo. Porque aún ya conociendo de la palabra, si nos descuidamos, el enemigo empieza a ganar territorio. Terreno empieza a ganarlo en nuestra vida. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que venir y orar más a Dios. ¿Cuánto tiempo dura tu novela? ¿Cuánto tiempo dura tu serie? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo? Y te vas a dar cuenta que le estás dando más lugar a lo que este mundo te está ofreciendo que a lo que Dios tiene para ti. Entonces, ¿verdad? Tenemos que venir y orar más. Entonces, para edificar un hogar, para edificar nuestra casa, tenemos que reconocer nuestros errores. Reconocer nuestros errores. Reconocer mis fallos. La hermana decía, tienes que educar, ¿verdad? La casa se edifica con el ejemplo. Noemí era una mujer edificadora. Influyó tanto a Ruth, ¿verdad? Que dijo, yo me voy a un lugar extraño, a una cultura diferente. Ya no voy a tener esposo, pero tu Dios será mi Dios. Amén. Tu Dios será mi Dios. Entonces, reconocer nuestros errores. No dije, reconoce los errores de tu esposo. Dije, reconoce tus errores. Porque como mujeres, hermanos, siempre nos estamos justificando. También el hombre, ¿verdad? Es la herencia que recibimos de Adán. Justificados. Ok, pero tienes que venir y reconocer tus errores. Sí es cierto. Estoy aprendiendo que yo no oro. Estoy aprendiendo que cuando estoy bien enojada le digo malas palabras a mis hijos. Se las he dicho. Señor, perdóname.
así, ¿verdad? Tenemos que aprender, ¿verdad? Si mi esposo no es una buena cabeza, ¿qué tengo que hacer? ¿Tomar su lugar? No, orar a Dios. Señor, el principio tuyo es de que sea mi esposo. Pero mi esposo siempre se está equivocando, siempre está metiendo la pata. Señor, dale por favor sabiduría para que yo pueda sujetarme a Él. De lo único que el Señor nos libra, ¿verdad? Cuando Él te pida algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Entonces, si mujer, estás libre a revelar. Nada más. Entonces, reconocer mis fallos. Hablando de mi niñez, cuando queríamos ir a jugar, mami, nos dejas ir a las canchas. Y decía, ¿ya le pidieron permiso a su papá? Mi mamá siempre reconociendo que era mi papá. No, pues vayan a pedirle permiso a su papá. Corríamos, papá, ¿nos dejas ir a las canchas? ¿Ya le dijeron a su mamá? Sí. Ah, bueno, entonces puede ir. Por eso nosotros como hijas corríamos siempre con mi mamá, porque aunque no analizábamos, sabíamos que quien autorizaba los permisos era ella. Aunque mi mamá nos mandaba con mi papá, pero mi papá su pregunta era, ¿ya le pidieron permiso a su mamá? Sí. Y a veces nos decía, ¿qué les dijo? No le decíamos, nos dijo que te viniéramos a preguntar. Le decíamos, nos dijo que sí. Nos dijo que sí. Y ya sabíamos que si mi mamá había dicho que sí, era así. ¿Verdad? Entonces, hermanas, tenemos que reconocer nuestros fallos. A lo mejor ahí no es su culpa, pero tú empiezas a ver que hay una necesidad. Señor, mi esposo no está funcionando como cabeza y voy a empezar a orar por él. ¿Ven? Entonces, reconocer nuestros fallos. ¿Cómo estoy educando a mis hijos? Tenemos jovencitas, las felicito que estén aquí. ¿Cómo les estás contestando a tus papás? ¿Cómo te estás llevando con tus hermanos? Yo lo veo porque tengo hijos. Los que tienen uno son privilegiados. Se sienten bendecidos con Dios, ya que tengan dos se van a dar cuenta. Y digo se van a dar cuenta porque por todo se empiezan a pelear. Por todo. Y dices tú, gracias Señor porque no tengo hijos peleoneros. No se pelean porque tienes uno. Pero ya que tengas el segundo te vas a dar cuenta. Y mis hijos cuando tenían que comprar todo doble, porque a veces hasta por la envoltura. Ah, no, yo quiero esta. Y querían la misma envoltura. ¿Verdad? Cuando la envoltura la iban a tirar. Entonces, yo los veo que cuando se pasan a lastimar tantito, oye, fíjate, y se empujan. Y allá afuera, a mi hija, la llegan a pisar, ay, discúlpame, sí, no hay problema. Y dijo, ¿cómo es posible que allá afuera no hay problema y con su hermano sí hay un problema? Un problema grave. ¿Qué es lo que ellas logró? Señor, perdónalos. Perdónalos, mira, sí, pecaron, fallaron, pero ya regresaron, ayúdales. No, Nehemías vino y dijo, perdónanos, Señor, porque hemos pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo tercero que tenemos que hacer, hermanos? ¿Verdad? Como reconocer nuestros fallos, reconocer nuestros errores. No eres la mujer maravilla, no eres la mamá supermodelo, eres una madre que se equivoca, pero eres una mujer, eres una hija que ha sido llamada por Dios para edificar. Entonces no tenemos que conformarnos independientemente de la edad que tengamos. Dios me ha llamado a ¿qué? A edificar. Dios te ha llamado a que seas una mujer que donde te pares, levantes, que seas de bendición y de protección. Amén. Entonces, ¿qué hago? Reconozco mis fallos delante de Dios. ¿Cómo está mi relación con mi suegra? Ay, hermanas, que usted no conoce a mi suegra. Yo no, pero Dios sí. Y si te la puso así, ¿es para qué? Para limar tu carácter, para perfeccionarte. Yo agradezco a Dios, soy bendecida con una suegra, de verdad mi suegra es un amor, de verdad, no porque no esté aquí, pero de verdad que es un amor mi suegra, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pero no muchas veces la relación es así.
Entonces yo tengo que permitir que mi esposo siga honrando a mi suegra, que la siga bendiciendo, que la siga ayudando. Digo suegra porque a veces, no sé, con los suegros como que no hay tanto problema, como que hay más problemas a veces con la suegra, ¿verdad? Entonces, hermanas, tenemos que aprender a reconocer también que nuestros fallos. Es que, hermana, mi suegra cuando va nada más va para criticarme. Ay, tu comida te quedó buena pero le faltó esto. Ay, tu ropa, es que deberías de hacerle así. Ay, así son las suegras, no hay problema. Acéptalas ya. ¿Verdad? Tú tienes que reconocer, Señor, cuando viene mi suegra y me dice esto, yo empiezo a enojarme. Me da ruina. Señor, ayúdame a que ya no me pase esto, ¿verdad? Reconocer que tus fallos. Y ora por tu suegra para que tu suegra reconozca los suyos, ¿verdad? Pero hay que cambiar nosotros. Nosotros somos las que tenemos que cambiar. Siguiente punto, ¿verdad? Deja que Dios tome el control. Deja que Dios tome el control. Ya conoces las necesidades, ya oraste, ya le pediste a Dios perdón por tus fallos, ya te analizaste dónde estás, tu equivocación, ahora le permites que Dios sea el que tome el control. ¿Qué significa eso? Que yo me hago a un lado y obedezco a Dios. Dejar que Dios tome el control significa obedezco a Dios. Eso es. Deja que Dios tome el control de tu vida. No es más que obedece a Dios. ¿Y qué pasa cuando obedecemos a Dios? Deuteronomio lo leímos. Multiplicaré tu vida. Multiplicaré tu vida. ¿Cuántas queremos que tener vidas multiplicadas, hermanos? Amén. Obedece a Dios. Deja que Dios tome el control. Fue lo que hizo Nehemías. Nehemías empezó a orar y ayunar, pero cuando tenía que venir con el rey, tenía que poner una buena cara. En aquel entonces, hermanos, la persona que servía al rey y que había tristeza, ¿verdad? Lo mandaban matar. Lo mandaban asesinar. Entonces Nehemías tenía que guardar todo eso, pero le era imposible. Y el rey se dio cuenta y le dijo, ¿qué te pasa? No estás enfermo. Tú estás triste de corazón. Dime qué es lo que te pasa. Y dice que Nehemías, hermanos, temió en gran manera. No apenitas, temió en gran manera. ¿Qué nos da a entender eso? Que él trataba de disimular a quién, ante el rey. Y muchas veces nosotras como mujeres, ay, bien felices, bien campantes. Tienes un montón de problemas en tu casa, bien feliz, bien campante. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque no estás conociendo realmente que tu casa está derribada. Entonces teníamos que empezar a edificarla. Y Nehemías dice que tuvo tristeza, miedo en gran manera. Y le reveló al rey, ¿cómo no voy a estar triste? La casa de los sepulcros de mis padres está en ruinas, sus puertas están quemadas, sus muros están derribados. Y le dice el rey, ¿qué quieres? Y no le dijo, manda, envía. Le dijo, permíteme ir y poder edificar. Amén. ¿Qué hizo él? Se involucró. Muchas veces queremos, ya oré, ¿ok? Hermana, por eso ando campante, porque yo oro a Dios y ya. No, tú tienes que involucrarte en la voluntad de Dios. Tienes que hacer lo que Él quiere que hagas. Él le dijo, permíteme ir. Oye, ¿a dónde vas? Aquí estás en comodidad. Eres mi copero, mi hombre de confianza, mi mano derecha. Tienes todo. Te vas a un lugar que ni conoces. Edificar tu casa tiene un costo. La pregunta es si tú estás dispuesta a hacerlo. ¿O quieres que tu casa siga así? Si tú quieres que tu casa sea levantada, tienes que pagar el precio. Permíteme ir. Y dice, y dame cartas. Dame cartas porque, fíjese, de Susa hasta Jerusalén eran 1300 kilómetros.
y no había carros. 1,300 kilómetros y a una ciudad destruida. Allá no iba a ser el portero, no iba a ser eso. Permíteme ir y dame cartas para que cuando yo pase los gobernadores vean y me permitan el paso, y dame cartas para que cuando llegue a los bosques por orden tuya me den el material para ir y edificar. A lo mejor Dios te va a decir: es que tú siempre estás al brinco con tu esposo. Es que Dios, mi esposo siempre empieza a callarte un poquito más. Entonces, ¿qué vas a empezar? A obedecer a Dios. Empezar a obedecer a Dios. Jovencitas. Ay, es que mi mamá es una anticuada, mi papá también, como ellos ya vivieron. Empieza a obedecer a Dios y vas a ser multiplicada en gran manera. Desde esta edad puedes empezar a ayudar a edificar la familia que Dios te ha dado, ¿verdad? Podemos empezar a edificar, ¿verdad? Obedece a Dios. Siguiente punto: levantarte a reconstruir. Punto número 5: levantarte a reconstruir. Ahora sí vamos a leer Nehemías, capítulo 2, les había dicho, el verso 13. Cuando Nehemías llegó, salió a verificar cómo estaba la ciudad. Vean lo que pasó, dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas a fuego. El 17: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ya habían regresado 2 grupos y no se habían preocupado por levantar la ciudad. Cuando él llega, él sale y se da cuenta la ruina de la ciudad y trae a todo el pueblo y les dice: levántense conmigo y vamos a edificar esta ciudad, vamos a edificar sus muros, porque los muros le dan ¿qué? Protección. Jerusalén tenía 12 puertas, vamos a levantar esas puertas, vamos a reconstruirlas. ¿Para qué? Para que cuando venga el enemigo nosotros no estemos en afrenta, nosotros no estemos desprotegidos. Pasa tiempo con el Señor, conoce las necesidades de tu casa, de tus hijos. ¿Para qué? Para que cuando venga el enemigo tú estés protegida, tu hogar esté siendo edificado. Entonces dice: ven, vamos a edificar. ¿Verdad? Quiere decir, hermanas, que no lo vamos a hacer solas. Ya que tú hayas hecho estos pasos, tú tienes que delegar responsabilidades. Hijo, tú vas a hacer esto, hija, tú esto, ¿verdad? Mi esposo, tú vas a hacer aquello. No, esposo, vamos a platicar, mira esto, porque no se nos manda a que nosotros demos órdenes a nuestro esposo, ¿verdad? Entonces yo vengo y le platico el plan. ¿Para qué? Para que todos edifiquemos. ¿Saben qué es lo precioso de Nehemías? Que empezaron a edificar por familias. En este grupo, de aquí a 10 metros, a la familia Rodríguez. De acá a acá, a la familia Salgado. A la familia Pérez. A la familia Díaz. Y así, por familias. Por familias los mandó ¿qué? Edificar. Los mandó edificar. Ahí viene el siguiente punto, ¿verdad? El punto número 6, son 7 puntos. Punto número 6, prepárate para la oposición. Prepárate para la oposición. Tú mismo, sí, la oposición, hermanos, viene de adentro y de afuera. De adentro y de afuera. ¿Sabe qué empezó a pasar de adentro? Como empezaron a construir, dejan de sembrar, dejan de cosechar, etcétera, etcétera. Los que tenían mucho empezaron a venderles a sus hermanos.
y empezaron a esclavizarlos. Oye, vienes de ser esclavo y ahora tú a tu misma gente la vas a esclavizar. Y vino también la oposición de afuera. Vino de afuera, ¿verdad? Sanballat, Tobías y Gesem. No eran solamente 3 personas, representaban pueblos enteros, eran líderes políticos y económicos. Vinieron y se opusieron a Nehemías. ¡Ja, ja, ja! Jerusalén reconstruida. ¡Ja, ja, ja! ¿Van a formar un nuevo reino? ¡Ja, ja, ja! ¿Se van a rebelar en contra del rey? Ojo, querían poner a Nehemías en contra de su rey que le había permitido regresar. Oposición. Cuando tú te levantas a edificar tu casa, Satanás va a venir a querer derribar la obra, va a querer venir a meterte temor, va a querer venir a desanimarte, te va a decir no tienes tiempo, mira, por tanto que estás orando, por tanto que estás leyendo la Biblia, por tanto iglesia, te está pasando esto. Ten cuidado. Cuando Satanás te habla, siempre lo va a hacer con una voz bien bonita. El mensaje que él te va a dar siempre va a ser un argumento de peso. Tienes que tener discernimiento. Vinieron estos hombres a querer debilitar la obra. Y como vieron que no podían, mandaron traer a Nehemías. Lo querían matar. Y Nehemías sabía lo que querían hacerle. Y les dijo, yo estoy muy ocupado haciendo la obra de Dios. Tú tienes que estar ocupado no con la tele, no con las redes sociales. Siempre, bueno, podemos ocuparnos de las redes siempre y cuando las uses para proclamar el reino de la justicia. Pero tú tienes que ocuparte, ¿verdad?, con las cosas de Dios. Y una cosa donde la mujer tiene que ocuparse primeramente es en su casa, con tu familia. Tienes que edificarla. Al estar bien edificada tu familia, va a estar bien edificada la iglesia. Tenemos que edificarla, pero va a haber ¿qué? Oposición. ¡Ay, ¿y por qué yo? Te va a decir el hijo. ¿Por qué yo? Siempre yo así era. Como soy la más chica que se había dicho, yo era la de los mandados. Y yo decía, mi mamá no me quiere, es mala. A mis hermanas nunca las manda mandados. Yo no veía que ellas barrían, que ellas regaban plantas, que ellas doblaban ropa, que ellas hacían, yo no lo veía. El enemigo se va a querer levantar para derribarte. Y tu hija se va a enamorar de bueno para nada, del peor. Y aunque tú le digas, hija, es que ese chico, ¿verdad? Oposición. Va a empezar a haber oposición. Tu suegra se va a meter más a lo mejor. ¡Ni modo! ¿Por qué? Porque tú vas a edificar. Tienes que pararte a edificar. Prepárate ¿para qué? Para la oposición. Y así estaban edificando. Había oposición. Y no por oposición dijeron, hay que escondernos. Ya se fueron para levantarle otro poquito. En la noche mejor. No, ellos fueron valientes y dijeron, siguieron edificando y tenían que, hermanos, una espada. Como mujer tienes que agarrar, ¿verdad?, la cuchara y la espada. La espada, hoy en día dice que es, ¿qué, hermanas? La palabra de Dios, es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la espada. Y la cuchara, ¿sabes qué es? Tu servicio. Tu entrega, pero lo más maravilloso, tu actitud. Esa es la cuchara, tu actitud. Fíjese, este descubrimiento es genial. A lo mejor se dice, ¿ahora descubrimiento? Sí. Me sirve para que no se me queme el atole. Qué feo sabe el atole quemado, ¿verdad? Me sirve para que no se queme. Me sirve para poder servir.
para poder servir, me sirve para poder comer, para poder alimentar a mis niños cuando son pequeñitos, ¿verdad? Nos sirve la cuchara. La cuchara es servicio, la cuchara te sirve. Y eso es lo que tenemos que tener como mujeres. Por un lado, yo tengo las palabras de Dios en mi corazón, las tengo, sus palabras en mi comportamiento. Y por el otro lado tengo una buena actitud. Levanta tu cuchara, por favor. Y con tus dos manos, ¿verdad? Con la otra mano levanta la Biblia, ¿verdad? Para edificar, para hacerle frente a la oposición. Yo tengo mi espada, ¿verdad? Tengo mi espada, las palabras de Dios. Y tengo mi cuchara, que es, hermanos, mi actitud, mi servicio. La cuchara siempre está para servir. Siempre está para servir. Tú tienes que estar dispuesta siempre a servir a tu familia. Mujer, eres mujer, tienes que tener no tu celular en la mano, siempre, todo el tiempo, no llena de maquillaje. Lo que siempre tengo que tener debe ser mi espada y mi cuchara. Siempre. Obvio, no quiere decir que ahora se la va a traer como una mujer, ¿verdad? Ya, hermana, ya, mi Biblia la traigo en mi celular y ahora voy a traer mi cuchara. No. La cuchara solamente la estamos viendo y usando como una herramienta, ¿verdad? Que significa que tu actitud, tu servicio. Por eso esta plenaria lleva ese nombre, ¿verdad? Espada y cuchara. Tienes que tener las palabras de Dios en tu corazón. Tienes que practicarlas. Y por el otro lado tienes que tener una buena actitud. ¿Una actitud de qué? De servicio. Tienes que tener la espada y qué más? Y la cuchara. No se puede tener la pura espada. No se puede tener la pura cuchara. Tenemos que tener las dos cosas. Dios me habla, yo obedezco. Diga conmigo, Dios me habla, yo obedezco. ¿Otra vez? Dios me habla, yo obedezco. Es así como se edifica tu casa. De esa manera se va a edificar, ¿qué, hermanos? Nuestra